Muy bien, vamos ahora entonces con hardware, una definición de hardware, tipos de hardware y periféricos y todo eso. Yo me voy a guiar por una página de internet que justamente es concepto.d/hardware. Está en una página sencilla, pero no va a venir bien. ¿Qué es el hardware? Eh, Hardware, obviamente, es una palabra eh, de origen inglés, donde hard es todo lo que sea rígido, todo lo que sea sólido, y war es producto o mercancía. La palabra es muy vieja, ¿eh? O sea, se usaba hace muchísimos años, donde uno, por ejemplo, iba a lo que llamaríamos hoy una ferretería y compraba cosas concretas físicas, ¿de acuerdo? Eh, Hoy en el mundo de la informática tenemos el hardware y el software. El hardware es todo lo que podemos comprar físicamente. ¿Está bien? O sea, el microprocesador, una memoria, un disco rígido, un teclado, un mouse, una impresora. O sea, todo lo que uno compre como un producto físico es el hardware. Y el software es todo lo que es programación, ya no es algo que yo lo compre como si fuera un producto, sino lo que compro es la posibilidad de correr ese software. Me lo van a vender en algún medio físico. También puede ser que lo descargue de internet, puede ser que me venga grabado en un CD o en un pendrive o de alguna forma, pero en realidad lo que yo voy a utilizar no es ese medio, sino que lo voy a utilizar al software corriendo adentro de la computadora. Entonces, ambas cosas se pueden comprar y ambas cosas yo las podría llegar a vender. De hecho, si ustedes se dedican al desarrollo de software, van a ganar dinero desarrollando software, más allá de que le entreguen al cliente un CD o un pendrive o algo que se baja por la nube. ¿De acuerdo? Bien. Obviamente ambas cosas en una computadora trabajan en conjunto. ¿Está bien? La computadora, como vimos antes, es un sistema informático normalmente digital que es programable y la parte de programación la da el software. ¿De acuerdo? Eh, Como software podemos tener el sistema operativo, que es lo primero que va a cargar la computadora con las primeras órdenes, los drivers, que es la parte de software más relacionada con el hardware, para saber cómo manejar específicamente un dispositivo hardware, o sea, una impresora, un teclado, un mouse, una placa de red o lo que fuera. Y después, en otro nivel ya como más abstracto, las aplicaciones o el software, llamémosle comercial. Por ejemplo, algún Word o un Excel o un programa de facturación o un programa de sueldos. Bien, la historia del hardware está relacionado con las generaciones, que lo vimos muy por encima. La primera generación eran las primeras computadoras, para llamarlo de alguna forma, que utilizaban válvulas. La segunda generación estuvo por el invento de los transistores. La tercera generación con los circuitos integrados, las famosas pastillas de silicio. Y la cuarta generación con los microprocesadores, ¿está bien? Que a lo que hoy llamamos un micro, ¿está bien? Es justamente un microprocesador como el cerebro del hardware y a partir de ahí todo el resto. Fíjense que llegamos hasta el año 81. Hubo como una quinta generación, ¿está bien?, de sistemas de información en paralelo que en realidad no tiene que ver con los micros que hoy tenemos que tienen internamente varias CPU. ¿Está bien? Se iba por otro lado. Pero no importa, fíjense que las generaciones llegan hasta el año 81 y a partir de ahí estaremos en alguna generación. Está como más difusa la barrera, ¿está bien? Si estamos en la quinta, en la sexta, en la séptima. Bien, vamos con tipos de hardware. La clasificación va a depender justamente de cómo los querramos clasificar. Una clasificación es por la tarea que va a desempeñar ese hardware adentro de todo el sistema informático.
Entonces, yo tengo hardware que se usa para procesar información. Ahí normalmente está el corazón, ¿está bien? El corazón de la computadora, donde voy a tener básicamente el microprocesador y la placa madre con los componentes vitales, que por ejemplo la memoria RAM necesita sí o sí una computadora común de escritorio para funcionar. Ahí después lo vamos a ir desglosando, ¿de acuerdo? Pero la parte de hardware de procesamiento que no puede faltar es el microprocesador, también que es lo que nosotros llamamos CPU, la unidad de control y proceso, que va a estar colocado en una placa madre y adentro de esa placa madre, que hay componentes que son esenciales, aparte del micro podemos incluir la memoria RAM como componentes indispensables de procesamiento. Vamos a quedarnos con esos tres: placa madre, microprocesador, memoria RAM. Hay todo un hardware de almacenamiento. Acá hablan del RAM, perfecto. En el RAM almaceno información, pero también puedo hablar de almacenamiento que no está directamente en la placa madre, sino conectado con la placa madre, y podrá ser, por ejemplo, un disco rígido o un disco externo, rígido pero externo, o un pendriver como memoria, o simplemente otras vías de guardar información, las viejas disqueteras o lectoras grabadoras de CD, DVD o lo que venga. Bien, hardware que voy a utilizar para entrar información a la computadora. Entonces, por ejemplo, un teclado, un mouse, un micrófono, un escáner, ¿está bien? Son dispositivos de entrada a la computadora. El de salida, que me permite sacar información de la computadora hacia el mundo exterior. ¿Está bien? Por ejemplo, el monitor de la computadora, una impresora, los parlantes y algunos otros. Y obviamente hay mucho hardware de entrada y salida. Normalmente los discos como almacenamiento graban información y leen información, entonces es entrada-salida. Las placas de red también son información que entra y sale información. Bueno, los pendrive o cosas así. Bien, esto era por la tarea que desempeña, la importancia, está bien, el hardware crítico que no puede faltar. Ahí incluyen, por ejemplo, la placa madre, la CPU o microprocesador, la memoria RAM, algún tipo de tarjeta gráfica o de video, la fuente de alimentación que alimenta todo eso. Vamos a suponer que con eso sí o sí tenemos lo crítico, y lo no crítico son como que podrían estar o no, algunos son casi indispensables según el uso, pero podrían no estar. ¿De acuerdo? Eh, bien, placa madre, que lo vamos a ver después en detalle, como una placa, un circuito impreso relativamente grande, donde se conectan todos los componentes que forman parte de la computadora. ¿Está bien? Normalmente todo lo que es crítico va adentro de la placa madre, y lo que se conecta a través de la placa madre. ¿De acuerdo? O sea, la placa madre es como el esqueleto de toda la computadora y obviamente es un componente sumamente importante. El procesador o microprocesador, ¿está bien? O micro, ¿está bien? Que podrán ser los famosos AMD o Intel con determinados tipos de zócalos de conexión, con determinadas características, que es la parte absolutamente inteligente. ¿Está bien? Donde tiene internamente el CPU, la unidad aritmética lógica y toda la parte de control. La memoria RAM, que es la memoria donde se guarda la información, que normalmente hay todo un capítulo de memoria. La memoria RAM suele ser rápida y es volátil. O sea, mientras esté la computadora prendida, la memoria RAM está funcionando. Si se apaga la computadora, toda esa memoria RAM se pierde. Como hay
datos que yo necesito que se mantengan, aunque se apague, aunque se corte la alimentación, aunque se apague la luz, voy a necesitar unidades de almacenamiento. Discos, por ejemplo, rígidos con componentes mecánicos, los discos de estado sólido, pendriver, o sea, hay unas cuantas que entran como unidades de almacenamiento, donde yo guardo información y que a su vez la puedo dar a otra persona para que la tenga o yo usar para volver a recuperar datos que tenía almacenados. Bien, otro componente es la tarjeta de video, que obviamente es la que se va a conectar con el monitor y que tendrá sus propias características y normalmente como procesa información del tipo gráfico, en vez de llamarla CPU, la llamamos GPU. ¿Está bien? Porque es unidad de proceso gráfico. Que incluso las placas de video importantes suelen tener su propio micro dedicado nada más que al manejo de información gráfica. ¿Está bien? Y algunas tienen incluso su propia memoria para trabajar. La fuente de energía o de alimentación, que en una PC de escritorio es una fuente de alimentación que me convierte el voltaje de entrada, los 220 voltios internos, en voltaje en continuo que necesito adentro de la computadora para trabajar, o en una notebook será la batería, que me da directamente voltaje en continua, y el cargador con su circuito asociado, que me carga o me mantiene cargada a la batería. ¿Está bien? El software, obviamente, todo lo que llamamos inintangible, o sea, lo que yo no puedo tocar con la mano y decir esto, así teniéndolo, esto es algo. Lo que yo tengo en la mano y decir esto es hardware. El software está dentro de algún componente. Bien, hay toda una clasificación de software, está bien, que es parte de otra materia, pero básicamente distinguen en el sistema operativo, que las computadoras necesitan para trabajar. Parte del sistema operativo van a estar con los drivers que me vienen con cada dispositivo, y sobre el sistema operativo yo voy a trabajar aplicaciones como Word, como Excel, o programas mismos que yo desarrolle, o juegos, o lo que yo necesite. Hay un hardware libre, no confundir con el software libre, que obviamente libre no quiere decir que sea gratuito. Yo lo puedo comprar, pero el fabricante me da la opción de modificar a ese hardware para que yo haga distintas cosas. En otra carrera, como automatización y robótica, por ejemplo, un hardware libre es el Arduino, donde yo puedo a través de un Arduino cargar programas y hacer distintas conexiones electrónicas y que hagan determinadas actividades. ¿Está bien? Esto obviamente requiere toda su área, es todo su manejo independiente. Bien, periféricos. Un periférico es hardware. Nada más que se llama CPU a lo que está adentro, ¿está bien? Adentro, conectado con el cerebro de la computadora, y periférico es todo lo que está alrededor, en la periferia. Entonces, es lo que ya vimos. Un hardware periférico es, por ejemplo, un teclado, que es un periférico de entrada de información, o el monitor, que es un periférico de salida de información, una impresora o un escáner, una placa de red, un disco rígido. ¿De acuerdo? O sea que es parte de hardware. El hardware, si quiere, lo podemos separar en hardware vital, está bien, el procesador, la memoria, y los periféricos que está alrededor, que se comunican, que se conectan con la CPU. Bien, de esto, por supuesto, hay muchísima más información. Con esto es suficiente para este contenido de este espacio.